8. Eso es lo que queremos, ¿cierto? Cuando sea 8, porque aparece esto de acá, se active ese contador. Entonces, para eso nos íbamos a las propiedades del contador, ¿sí? Nos vamos a la parte perdón, al guión, y en realidad hacemos esto mismo, pero con el valor 8, ¿cierto? Ponemos ahí, si el contador es igual a 8, inicia animación T4, y si es que el contador es 7, bueno, el valor de T4 vuelve a ser 0. ¿Sí? Entonces, y teníamos eso. ¿Sí? Ya, nos faltaba esto para que dure 10 segundos. La velocidad era 10. ¿Sí? Estoy nombrándolo quizás rapidito porque esto ya lo habíamos hecho. Y teníamos que dejarlo creciente una sola vez. ¿Sí? O sea, anterior, siguiente. ¿Sí? Y después con ese de ahí modificábamos los colores. Entonces en este caso es AB, que es este de aquí. Y lo hacíamos con azul, dijimos, ¿no? En avanzado. Entonces al azul le íbamos a poner esa ecuación, que es la misma que utilizamos en este de acá, ¿cierto? Entonces ponemos ahí la fórmula y era poner T4 ahora, en vez de eso. T4. ¿Sí? Y esto mismo tiene que ir en, porque es AB partido OB, que es este de acá. Entonces ahí lo dejamos ahí. Y esto, ahí se prendieron los colores. ¿Sí? Cuando pasa eso. Es casi imperceptible, ¿eh? Por eso había dicho que se podía poner como cambiar el grosor de línea. ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer simplemente esos dos para que podamos darle el remate a esto. ¿Sí? Porque vamos a hacer que esto avance de una sola vez. ¿Ya? Vamos a sacar los botones. Entonces son 20 segundos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un deslizador que es el deslizador master. ¿Sí? Que le vamos a poner simplemente T mayúscula, vamos a poner para que no choque con otro nombre. Y este va desde 0 hasta 20. ¿Sí? Desde 0 hasta 20. Y el incremento le vamos a poner 0.1. ¿Sí? Entonces le vamos a dar OK. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuánto tiene que ser la velocidad si quiero que 1 sea un segundo? ¿Cuánto tiene que ser la velocidad de esto si quiero que 1 sea un segundo? ¿Sería 20 o no? 20. Si fuera 20, parece que sí, a ver. Si hacemos ahí la proporción inversa. No, está muy rápido. Esto tiene que ser 300 una vez nada más. No, está muy rápido. Porque si en velocidad 1 se demora 10 segundos, tiene que ser 0,5. Ahí. Porque en velocidad 1 esto se demora 10 segundos. Como tiene largo 20, tiene que ser velocidad 0,5 para que se demore un segundo cada. 1, 2, 3. Sí, ahí está. ¿Ok? Entonces, nuestra animación va a correr en 20 segundos. Es rápido igual, como para entender todo lo que está pasando. Si quieren, ustedes le pueden dar más tiempo, menos tiempo, ahí verán. ¿Sí? Y pum, y se acabó. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es definir el contador, ¿cierto? En función de este de acá. ¿Ya? Y para eso, bueno, estos experimentos que uno hace, guardar antes, lo que vamos a hacer, hicieron el teo, ¿no? Háganlo. En esta parte quiero que me sigan. ¿Sí? El T que va de 0 a 20, que tiene 0,5 velocidad creciente una vez. Y es de 0.1 el paso. ¿Sí? Este T mayúscula. ¿Me hacen dedito para arriba cuando estén listos y listas? Ya. Espérate, Ale, estamos grabando esto, ¿no? Sí, sí, lo puse a grabar justo cuando empezaste a construir. La Vale me acordó. Ya, bueno, ok. Profe, ¿cuánto era el incremento? 0.1. Ya. ¿Estamos? Estamos.
Listo, listo, listo. Ya. Vamos. Entonces, voy a detener esto. Y el valor cont, ¿sí? Que era un número que iba cambiando con los botones, ahora lo vamos a definir como la parte entera del t. Y eso se escribe floor, con 2 O. ¿Sí? Así. Profe, ¿cómo hace eso? ¿Qué cosa? Lo que hizo recién de definirlo con flor. Doble clic Ah. en donde dice cont, ¿cierto? Le ponen ahí flor de t. Y este loco, ¿qué le pasa? Profe, ¿Cuándo ¿puede aparece? repetir cómo escribió el flor de té? Ahí está. Borro todo el contador igual a tanto y pongo eso. No, ¿Sí? no se borra todo, pues tú haces doble clic. Ah, ya. Ya, esperen, voy a poner control Z porque me abre una... Espérenme. Espérenme. No sé cuántos control Z me permite hacer. Claro, si ustedes hacen clic ahí, les aparece así. ¿Cierto? No les abre una ventanita. Pero en el 20 ustedes lo borran, ¿sí? Y ponen... Espérate, quiero cachar algo antes con este punto Q que nos queda al final. ¿Por qué aparece cuando T1 es igual a 1? Ah, y el T1 lo tengo en igual a 1. Vamos a hacer que estos loquillos todos vuelvan a su posición. Ya, sí que sí. Ahí sí que sí. Y entonces, vamos a poner aquí el cont es igual a flor de t. Ya. Bien hasta ahí. Veamos qué pasa si animamos esto. Profe, algo raro me pasó en el Em, GeoGebra. ya, diga. Nada, es que puse contador igual a flur de té, pero como que se me creó como, es que no sé, como que solo se me ve el segmento como que termina en Q. Tienes que dejar todos los t en 0. Esto de aquí. Ya. Allá. Tienen que estar ahí en 0. Mira. Y debería quedarte así, con el t grande en 0, todo así. Todos los deslizadores en cero. Sí. Ya. Gracias. Yo. Vamos. Entonces, si echo a andar este de acá, va a correr la animación, miren. Tum, 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 tum. Se acabó. ¿Ya? Lo que sí, si es que esto lo queremos hacer una animación, Andrea, dígame. ¿Iba a hablar o no? Sí, es que no me funciona. Ya, a ver, veamos. Comparta. Ya. Espérame, ahora sí. Ya. Partager. Em, Hay un botón verde que dice compartir pantalla. sí. Ya. Ya, tú alcanzaste a hacer con todos los colores. Sí. Ya, entonces vuelve todos los deslizadores a 0. Pero como con el botón o tiro los deslizadores nomás. O sea, si te devuelves con el botón parece que es más rápido, pero ya. Si lo vas a hacer así también está bien.
Chinchirín, chinchirín. Ya. Entonces ahora echa a andar el T mayúscula para que veamos qué pasa. A ver. Pero, a ver, espérate. Páusalo. Vuélvelo a hacer. ¿A iniciar la animación? Ahí, ya. Ahora, haz doble clic donde dice cont. Ya, borra el 0. Solo el 0. Y escribe flor, F-L-O-O-R, paréntesis T, mayúscula. Enter. Ya, ahora echa a andar tu T. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Entonces, no sé si es que se entiende qué es lo que está pasando en realidad. Lo que estamos haciendo es que el contador antes nosotros lo hacíamos avanzar con un botón, pero ahora hay un deslizador que va avanzando y que hace que el contador pase a ser valores 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 20. ¿Ya? Lo que sí tenemos que solucionar es el tema de estos deslizadores de aquí. ¿Ya? Para eso vamos a definir algunas cosillas, mira. Nada que ver esto. Ahí. Ya vamos a hacer que todos se devuelvan. Chin, 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 chin. Y tenemos que fijarnos en qué paso, ¿sí?, se activan estos deslizadores. ¿Ya? Entonces vamos con esto. Fíjense, por ejemplo, cuál se activa primero. Yo voy a pausar ahí cuando suceda. Ya, el T3 entonces se activa cuando el contador es 7. ¿Sí? El T3 se activa cuando el contador es 7. Entonces, el T3 yo lo voy a redefinir. Va a dejar de ser un deslizador, ¿sí? Y lo que va a hacer ahora va a ser un valor que depende del T. Entonces, cuando el T vale 7, yo quiero que esto sea 0. Y cuando el T sea 8, yo quiero que sea 1. ¿Sí? Y después que se mantenga en 1. Entonces lo que vamos a hacer es que en el valor del deslizador, ojo acá, estoy abriendo el T3, ¿sí? En el valor, ¿sí?, en la pestaña básico, en el valor, voy a poner un condicional. ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa tiene que pasar? Si T, bien, es menor que 7, ¿sí?, si el T es menor que 7, yo quiero que el T3, ¿sí?, valor, nada que ver, si el T es menor que 7, el T3 tiene que valer 0. Así lo estoy definiendo. Si el T es menor que 7, como estoy aquí en el T3, entonces el T3 va a valer 0. Coma. Ahora voy a poner otra condición. ¿Sí? Si el T está entre 7, así. Si el T es menor que 7 y menor o igual que 8, ¿sí?, si está entre 7 y 8, yo quiero que esto valga T menos 7. ¿Por qué T menos 7? A ver quién me lo dice. Para que vaya corriendo entre 0 y 1. Para que vaya corriendo entre 0 y 1. Bien, Nico. ¿Sí? Y después, en el caso que sea mayor que 8, yo quiero que se quede pegado en el 1. ¿Sí? Entonces, esto que escribí acá, se lo voy a mandar igual por el chat. ¿Sí? Eso que escribí ahí son las condiciones. Si es menor que 7, creo que valga 0, que era la forma en la que se comportaba el deslizador antes. Cuando el T estaba entre 7 y 8, avanzaba de 0 a 1, y eso lo hacemos con el T menos 7. ¿Sí? Hay una traslación ahí. Y después del 8, quiero que se quede pegado en el 1, que era lo que sucedía. ¿De acuerdo? Ya. Sigamos entonces avanzando el T. Chun, chun, chun. En T3. ¿Dónde está T3? A ver, está bien argumentado esto, ¿no? Si T está en menor que 7, quiero que valga 0. Si T está entre 7 y 8, quiero que valga T menos 7. Y si no, quiero que valga 1. A ver, veamos. ¿Por qué tira ese error? Profe, a mí me salió el mismo error. Ahí está. Ya. Sí, porque, ya, me faltó ese detalle, ya vi el error, ya lo vi. Lo que pasa es que en el contador nosotros tenemos unas cosillas acá, en el guión. Entonces, el T3 dejó de ser una animación. ¿Sí? Entonces, por eso nos tira un error, porque ahora el T3
depende del T. Entonces ya nada tiene que iniciar la animación. No hay ninguna animación que iniciar ahí porque la animación la va a hacer el T. Entonces hay que borrar esa línea. ¿Sí? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos. 5, 6, 7. Entonces ahí en el 7 hizo lo de la lucecita, ¿lo ven? ¿Sí? Ya, voy a pausar esto porque quiero cachar dónde funcionó el 4, ¿no? ¿Dónde va el T4? ¿Qué les pasa a ustedes? Ahí está. En el 8 se prendió el T4. ¿Sí? Entonces, vamos al T4, ¿cierto? Vamos a donde se define. Aquí donde dice valor, vamos a escribir lo mismo que antes, pero en el 8, ¿cierto? Si es menor que 8, quiero que valga 1. Si está entre 8 y 9, quiero que valga T menos 8, ¿sí? Y si no, quiero que valga 1. Le damos Enter, ¿cierto? Eso se guarda así, y ahora vamos a las propiedades del contador, y borramos la parte del T4, para que no nos tire ese error. ¿Sí? ¿Lo hago de nuevo? ¿Lo hago de nuevo? ¿Lo hago de nuevo? Sí, Sí, porfa. profe. Me fui a las propiedades del T4. En básico, en la pestaña básico, en la definición, escribí esto que está acá, que es, bueno, si el T es menor que 8, quiero que se quede esperando con el valor 0. Si está entre 8 y 9, ahí quiero que avance entre 0 y 1, y eso lo hago con la fórmula T menos 8. Y para después, quiero que siga valiendo 1 por el resto de la animación. ¿Sí? Eso es una cosa. Yo no mando esto por el chat, ¿no? Pero era cambiar la misma anterior. Era cambiar los 7 por 8 y el 8 por 9. ¿Ya? Y después me voy acá al contador, ¿sí? A las propiedades del contador, esto es para que no los tire de error. Y como el T4 dejó de ser animación, borramos lo que tenía que ver con el T4. Entonces, ahora veamos cómo sale esto. Ya. Y el T1 y el T2 se mueven en el 13 y en el 16 respectivamente. Entonces vamos a hacer esos cambios también. ¿Ya? El T1 y el T2. Este en el 13. ¿Sí? Aquí. Entonces se cambia todo. Si es menor que 13. Este sí está entre 13 y 14. Y T menos 13. Ahí sí. ¿Sí? Y borramos, ¿cierto? Nos vamos aquí a contador. Y borramos todo lo que tiene que ver con el T1. ¿Sí? Y el T2 va con el 14. Entonces hacemos lo mismo acá. Si es menor que 14, quiero que valga 0. Si está entre 14 y 15, quiero que valga T menos 14. ¿Sí? Y si no, que valga 1. Y después nos vamos a las propiedades del contador. ¿Sí? Al programa de guión y borramos lo que tiene que ver con el T2. Y voilà. Ahora, estos botones que están ahí ya no nos sirven para nada. ¿Sí? Ya no sirven para nada, así que podemos eliminarlos como objetos desechables, que es lo que son. Borrar. ¿De acuerdo? Veamos ahora. ¿Qué pasa si echo a andar este loquillo acá? Tum, 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 tum. ¡Oh! Ven, hay algo no me gustó. ¿Vieron lo que no pasó, no? Esta de aquí. 15. 15, 15, 15. Y eso era el
Ese era el T2, profe, ¿no? El T2, ¿no? Ah, parece que el T2 era entre 15 y 16. Sí, era entre 15 y 16. Ahí sí. Ahora sí que sí. Buen avanzo trabajo hicimos, chiquillos y chiquillas. Profe, entonces el T2 es entre 15 y 16. Entre 15 y 16, sí, vale. Ya bueno. Y sí. Buena. Ahora, por ejemplo, la Andrea que hizo la tarea. Tiene... Nico, había que cambiarlo el T2 entre 15 y 16 para que salga, porque a mí tampoco me salía, lo había hecho mal, lo había hecho entre 14 y 15 y hay que hacerlo entre 15 y 16. ¿Qué le iba a decir? Después esto se puede ¿Profe? exportar. Ah, lo de la Andrea. Lo de la Andrea. Sorry, dame un segundito. Que la Andrea que hizo todos los cambios de colores, ella va a tener que hacer eso que hicimos con cada segmento, ¿cierto? Con cada deslizador. Con cada deslizador. Eso, pregúntame, vale. No era yo. Ah, la Andrea, chuta, ya pregúntame. Lo de borrar los botones, ¿lo puedo hacer? O sea, ¿tengo que hacerlo cuando ya haya hecho eso con todos los deslizadores? ¿O da lo mismo si los borro antes? Da lo mismo igual. Porque en el momento que el cont pasó a ser la parte entera de T, ya los botones no tenían ningún poder. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Ya, bien. Profe, Dudas, consultas, apreciaciones, ¿le gustó, no le gustó? ¿Alguien que no le salga? No, nada, nada, ya. profe, ¿se escucha? Dígame. ¿Sí? Ah, se me había cortado el internet. No me quedó la animación del triángulo. Como que aparece en el grande y después aparece al otro lado. A ver, comparte. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Pasa esto? Guau, ¿qué es eso? No sé. Chin, 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 chin. A ver, wait. Ya, y antes te salía bien, ¿no? Me salió bien antes de empezar a poner los contadores. Como que funcionaba todo bien, empecé a hacer lo de las definiciones y me empezó a pasar estas cosas raras. Ya porque el triángulo aparece como de otro lado, ahí hay como una Sí. motesia. Hazle doble clic al triángulo, a ver. A ver, déjame hacer algo. Ponle OK. Te voy a hacer una solicitud y tú me la aceptas. What? ¿Me la aceptaste? Sí. Ya. A prima. A ver, busquemos la Tengo unos prima. nombres que son diferentes, sí, de la animación. Por ejemplo, tengo un A en vez de un T. No sé por qué. Sí, tranqui. Quiero cachar. Este está. Se define como traslada A, vector T2. A F. Este lo está diciendo con el T2. Y el T2 lo pusiste entre 14 y 15, ¿no? Creo. No me había dicho que era 15 y 16, según veo. Ah, perdón, 15 y 16. Entonces, a ver. Van a quedar tú. Este es el T2. Chin, 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 chin. Este es el T2. Entre 15 y 16, T menos 15. Ahí. Este menos 15. Eso. Ahí sí que sí. Veamos ahora, a ver. Chin, chin, chin. Ahí está.
Excelente. Ya. Genial. Ya. ¿Quién más tiene dudas? A ver. El Mati Méndez. Hola, profe. ¿Sabe cuando se me traslada el triángulo, por alguna razón, se me deforman un poco los ángulos? Por ejemplo, el recto deja de ser recto y pasa a medir 90,05 al trasladarse. No puedo guardar talla porque veo de la práctica que estoy en la... Ah, ya. No sé si sabe por qué podría pasar esto para revisar. Ah, mira, Matías, sí, lo que pasa es que todavía no resolvemos el misterio de la Vale-Ponce. Tienes que usar el mismo deslizador, sí, para que se muevan los puntos. ¿Ya? Cuando haces el traslado de los puntos para que se arme el otro triángulo, tienen que ser con un mismo deslizador. Probablemente si usas distintos deslizadores se deforma. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas, preguntas? Tal cual como yo. ¡Wow! Creo que necesito verlo entonces, Mati. Vamos a esperar quizá una próxima clase. Alcanzas a estar en un lugar donde puedas compartirme pantalla y lo vemos. Sí, el jueves no tengo práctica, así que ahí puedo. Ya, bacán. Bacán, bacán. Listo, po. Listo, ¿Profe? listo. No sé. Dígame. Los botones se eliminaban nomás, ¿cierto? Sí, se pueden eliminar al final. No pasa nada si lo elimino. No sea. Ya. Arréglate. Pero siempre guarda antes y eso. Y entonces, lo único que resta, bueno, que era que hicieran la parte de la tarea de los colores, que lo hizo la Andrea y alguien más quizá. Entonces ustedes después ponen archivo, ahí exportar como GIF animado, ¿cierto? Entonces, bueno, el 20 ese tiene que estar en 0 para hacer la exportación, ¿sí? Y tiempo entre cuadros, son 10 cuadros por segundo, por lo tanto deberían ser 100 milisegundos, ¿no? Y ahí le dan a exportar y va a estar un ratito ahí haciendo la cosilla. No sé si tienen dudas, preguntas de esto. Franco, dígame. Que estuve como tanteando lo de grosor de la línea, pero no me salió. Cuando hice lo de los colores, sí, con todos los deslizadores, pero el grosor de la línea no me salió, como asociándolo al deslizador. Ya, mira, el grosor de la línea funciona así. Ya, ¿con quién lo aplico? Voy a aplicarlo con el... ¿Cuál se pinta primero? Ese. Y ese era el T3. Ya vamos a usar el T3. Entonces hay un comando que se llama grosor línea, ¿sí? Que tú eliges la línea que quiero hacer más gruesa, entonces puede ser el I, ¿sí? Y los números asociados al grosor de esa línea son, ya vimos, para un n es el n partido por 5, ¿sí? Entonces primero veamos en qué grosor está la línea y a qué grosor queremos que llegue. Entonces me voy a las propiedades de IDNI, donde dice estilo, ¿sí? Aquí sale grosor del trazo, entonces está en 5, ¿sí? Y yo podría hacerlo crecer hasta 13, por ejemplo, ¿sí? Y después hacer que vuelva, ¿ya? Quien manda esto es el T3, ¿sí? Lo que lo manda es el T3. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Pregunta para ustedes, pregunta de matemática, ¿sí? ¿Cuál sería la ecuación que hace que cuando el T3 vaya entre 0 y 1, esto viaje desde 5 al 13 y vuelva? ¿Se entiende la pregunta, no? Cuando el T3 sea 0, tiene que estar en 5. Cuando el T3 sea 1, tiene que estar en 5, pero entre medio tiene que viajar hasta el 13 y volver. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a hacer ahí un... De hecho, le voy a poner desde 5 hasta 13. Ay, que vaya y vuelva, es que lo queda aquí.
Este lo voy a usar como para que lo vean nomás. Entonces, en este valor de acá, le voy a poner aquí, programa de guión, al actualizar, no lo debo dejar quieto si no me trae error. Grosor, línea, ¿cuál era la I? ¿Cierto? ¿Y qué grosor va a tener? El de este mismo valor, P. A ver, veamos si esto funciona. Ya, me faltó un tilde y saber cómo era el comando. Grosor, línea. Ya. Veamos si funciona. Veamos si funciona. Ahí está. ¿Lo ven o no? Cómo se engruesa y vuelve a su tamaño normal. Ya, pero ¿cuál es la ecuación? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la ecuación? Porque es el T3 el que va a ir entre 0 y 1. ¿Cuál es la ecuación? O la expresión algebraica, o no alcanza a ser ecuación. Entonces, al actualizar el T3, voy a poner aquí grosor, línea, entonces es el I, y este otro, ¿cuál es? El K, coma, y va a ir la formulita. Grosor, línea, el K, y va a ir la misma formulita. ¿Nadie la sacó? Ya pues chiquillos, pues estudiaron matemáticas, son grandes. Cuando el T3 valga 0, tiene que ser 0. O sea, 5. Cuando el T3 valga 0, tiene que ser 5. Y tiene que viajar hasta el 13 y volver. 5 más. 5 más. ¿5 más qué? Para llegar hasta el 13 tiene que ser 8 por, ¿cierto? 8 por. Y ahora una ecuación que vaya de 0 a 1 y vuelva, que es la misma que usamos antes, ¿cierto? Y esto es T3 por 1 menos T3, ¿o no? Esa habíamos usado antes, ¿no? Esa va entre 0 y 1. Cuando el T3 vale 0 es 5, cuando el T3 vale 1 es 5, y en el 1 medio, y ahí falta multiplicar por 4. Esa era la que habíamos usado, ¿no? Por 4. Ahí está, en el 1 medio da 1/4, entonces por 4 da 1, y por 8, 8. Esto es, ¿sí? Hoy un problema de matemática no complicado, les complicó. Ahí quedaron, es todo lo que diré. Entonces, esto se va a ver así. Chun, 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 chun. Ahí sí se vio como un boom más pulento, ¿no? Sí. Sí, pues cuando se supone que cuando vayan apareciendo las otras partes también tiene que hacer eso. Eso es la tarea que les queda, que les quede bonito. ¿Se entendió la parte del grosor de línea o no? ¿Lo explico de nuevo? De nuevo, profe. Ya. Voy. El T3 es el valor que va a cambiar, ¿cierto? Cuando se prendan estos cositos de aquí. Ahí en el 7, creo. Ahí está. ¿Lo ven o no? Cuando está entre 7 y 8, se pega ahí el grosor del ladito. ¿Sí? Y le cambia el color más encima. ¿Sí? Entonces, para eso, tenemos que irnos al valor T3. Nos vamos a las propiedades del objeto, y el comando es grosor línea. Elijo la línea que quiero cambiar, que es la I en este caso, que es la del 1. ¿Sí? Y después pongo esta fórmula acá, que depende del valor del T3. ¿Ya? Ahora, si lo vemos, por ejemplo, quizás así lo ven mejor. Vamos a hacer una... espera. De partida el T3 está en 3. Entonces, 0,
0 menor o igual que t menor o igual que 1. Ya, ¿se me escuchó? Porque parece que me pegué. Entonces esto es 5 más 8 por 4 por, y esto era t, por 1 menos t. 1 menos t. Ahí sí. Entonces, esa ecuación de ahí, eso que hicimos ahí, ¿sí? Si se fijan, hace una parábola que parte en el 5, llega al 13 y baja al 1. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que usamos ahí? Usamos lo mismo que dijimos antes, que era el 4t factor de 1 menos t. Porque esa parte de ahí por sí sola, miren, si yo borro esto de acá, esa está entre 0 y 1. ¿Sí? Es súper importante que manejen esa. ¿Sí? Está entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, si yo quiero que llegue a 0 y 8, multiplico por 8. ¿Cierto? 8 por. Y ahí me queda entre 0 y 8. ¿Sí? Y si quiero que vaya entre 5 y 13, bueno, le sumo 5. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace. El grosor de línea parte en el valor 5, llega hasta el valor 13 y baja. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte ahí o no? Que es como la parte ya matemática. ¿Alguien tiene Sí, duda? profe. Sí, ¿Sí se se entiende entiende. ya? Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. Entonces, el grosor de línea del segmento I va a ser lo que vimos con esta gráfica ahora. El grosor de K va a ser lo que vimos con la gráfica. Entonces, cuando echamos a correr esto acá, ¿cierto? Y pasa ahí después del 7, ¿sí? El grosor va aumentando y disminuye y vuelve a su tamaño normal. Y además va cambiando de color por los comandos que usamos para darle color. ¿Sí? Bien. Bonita la cosa, ¿no? Nunca más se les va a olvidar la demostración del seno de la suma. Espero. ¿O no, Ale? Quedó buenísimo. Súper bueno. El Guillermo era el que nos había preguntado en un mensaje cómo unir los botones a un deslizador para hacer la animación. Guillermo, ¿estáis por ahí? ¿No está el Guillermo? Ahí está. ¿Cachaste ahora? Pero sí, o sea, no había preguntado, había decidido que necesitaba hacer eso, no estaba Claro, esperando la clase. pero ya, entonces, con esto te sirve como para cerrar tu animación. Sí, sí, sirve. Bacán. Muchas gracias. Ya. Ahora nos quedan 10 minutos, pueden preguntar del trabajo, lo que sea. El jueves también vamos a estar puro, va a ser para puras consultas, así que preparen, traten de traer las cosas claritas ya, porque tenemos poco tiempo, son muchos y muchas. Entonces, si es que llegan conmigo y estoy haciendo, no, traten de ser como certeros en las dudas que tienen. Y que nos escriban al correo estos días, entre hoy, mañana, llegaron varios correos ya ahora, pero que el resto también trate como de materializar una propuesta, aunque esté como en pañales, pero que al menos ya tengan alguna idea de lo que quieren hacer y no esté solo en la nebulosa, hagan una hojita, hay varios que han mandado los dibujos. Y eso también a nosotros nos ayuda a entender un poco qué es lo que quieren plasmar en su propuesta, que de repente con las palabras como que nos cuesta un poco. Y como dice el Aníbal, el plazo no se modifica, queda para el 14. Sí. No, y el argumento por qué no se modifica es porque en realidad fue muy poca la gente que le causa una diferencia que respondamos desde hoy día antes. Entonces, creo que el único es el Franco, porque la de la Diana era bastante positivo el comentario y el Franco es como el único que le afecta en algo, el resto no hay ningún problema. ya, vamos. ¿Tienen alguna duda técnica, algo, o con el programa, lo que sea, No, lo que sea? profe, es ¿Cómo? que me quedó como el E' ahí raro. ¿En dónde? A ver, ¿En dónde aparecía? ¿En qué número aparecía? comparte un poquito. Ah, el Ya. Andrea lo tiene con todo, pues qué buena. Pero Qué no buena. he hecho todo todavía. Ya. Ahí está como en la mitad, ¿no? Ahí sí. Ya, es que Ah, me ya, queda ya. ese, pero no me Sí. acuerdo.
Sí, lo que pasa es que ese aparece cuando el deslizador que lo mueve está en 1, lo deja. Entonces, una vez que modifiques ese deslizador, porque, Pero por después cuando ejemplo, lo modifique, no es claro, como mira, de las ponte en el propiedades. avanzado. No sé si tenía abierto la propiedad acá a la derecha. ¿Por qué yo no lo veo? Ah, está ahí. Ahora sí. Entonces, Ya. ya, vamos al avanzado. Entonces, fíjate que ese se queda mostrándose cuando el T1 vale 1. Entonces, tú el T1 ahora lo tienes pegado en 1. Pero se supone que partes con 0. Entonces, si Ah, haces la cuando lo modificación deje como dependiendo de T, ahí se va. Claro, Ah, sí, ya. sí que sí. Sí que sí. Gracias. Ya. Pueden ser dudas de sus trabajos, igual, tienen alguna idea, pregunten si es que, por ejemplo, si se puede realizar o no, no sé, cosas así. Profe, Mande. ya es que yo tengo mi actividad, que, bueno, ¿Ya? no envié la propuesta porque, perdón, no sabía cómo enviarla, pero es de suma de ángulos de los polígonos. O sea, claro, pues, al final es ir como generalizando la fórmula de los ángulos interiores de los polígonos a Ujú. través de los triángulos que se forman dentro del mismo. ¿Ya? Entonces estaba buscando una función que me sirviera para sumar los ángulos de este polígono grande y que se vaya mostrando a mí sale la animación. Igual lo tengo así como muy en verde, pero así como muy en pañales. No sé si lo podría Pero, proyectar. ¿qué es lo que quieres? Que se sumen. Sí, ahí está. Ujú. Entonces aquí parte este polígono con los ángulos y bueno, aquí muestran los ángulos del polígono general. ¿Ya? ¿Ya? Después esto lo voy a cambiar porque la idea es que aparezcan las medidas angulares de cada triángulo que se va formando, pues después lo voy a ir modificando. Pero Ujú. al final quiero que acá al costado me aparezca, así como al lado donde sale suma de ángulos, la suma interior de los ángulos del polígono grande. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? entonces necesito algo que me vaya sumando los ángulos que se van proyectando acá. Aquí tengo hasta 15, no sé hasta cuándo sea prudente en verdad agrandar este polígono. Mm. Pero claro, la idea es que, por ejemplo, aquí marquen los 180, aquí los 360 y así sucesivamente. Pues, me los vaya a ir sumando acá. Y no sé si es que hay una función que me sirva o por lo menos yo encontré la función suma, pero no sé cómo ocuparla. Ya, para eso tienes que aprender lo que es una lista. Sí, estuve viendo eso también y también quedé colgadísimo. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, a ver. Tengo una clase grabada donde ¿Sí? enseño a usar listas, pero es como para hacer progresiones aritméticas. Ya. Creo que con eso, si es que lo ven, pueden cachar cómo utilizar una lista, te va a servir ahí. Las listas Ya, son como conjuntos al fin y al cabo, ¿ya? claro. Entonces, voy a escuchar las dudas que tienen la Diana y la Vale, porque a lo mejor, y ahí puedo darme el tiempo de explicar cómo son las listas, para que Sí. las puedan utilizar O todas. incluso si puede mandar a esa clase, yo la veo, lo tengo atado. Si al final, porque Sí, claro, ahí me sale el mismo la función de suma que me pide una lista y claro, no sale una lista sí. como que muy colgado que es. Dale, Diana. Profe, es que en mi animación, o sea, uno de los deslizadores va decreciente, pero el problema es que necesito que se pare en cierto punto y no, y sigue, se devuelve. Ah, Entonces ya, no está la opción de decreciente como una vez o hacer alguna otra cosa. no, pero lo puedes hacer a mano. Tú te vas a las propiedades del deslizador y en la ¿Ya? pestaña que dice como programa de guión script, lo voy a mostrar, espera, Ya. lo voy a mostrar. Archivo, no está. ¿Sí? Entonces, ahí lo pones creciente una vez y el incremento negativo, a ver, 0. A ver, no sé si esto funciona. Hay otra forma, sí, pero ¿me escuché bien o me pegué? Sí, que he pegado. ¿Sí? Ah, ya. Vamos a probar con el incremento negativo. ¿Sí? Entonces, si le pongo animación, ya no, se queda pegado. Claro, ya lo vamos a hacer así. 0.01 decreciente. Entonces tu problema es el siguiente. Tu problema es que cuando lo animo, esto baja, ¿cierto? Y después vuelve a aparecer arriba.
¿Cierto, Sí. Diana? Ujú. ¿Sí? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que me voy a ir aquí a las propiedades del objeto, en programa de guión, donde dice, al actualizar, vamos a poner que si el valor de A, que es mi deslizador, es igual a 0, entonces vamos a poner inicia animación, la animación A, y vamos a poner false al lado. ¿Sí? Que eso es detener la animación. ¿Sí? Ahora, Ya. hay que tener cuidado porque, por ejemplo, veamos si se detiene ese. Ya. Hay que tener cuidado con algo, que cuando va muy rápido esto, a veces va avanzando y no pasa por el 0, a pesar de que nosotros tengamos ahí 0.01, debería pasar por el 0, ¿cierto? Ah, no, porque es cuando es igual a 0 se detiene, pues tiene que ser en el extremo menor. Tiene que ser, igual pasa eso que dije, menos 5. Si es que el A es igual a menos 5 se debería detener. ¿Sí? Entonces ahí inicia animación. Veamos, puede ser que no se detenga. Ya, pues, y eso es porque se lo saltó. ¿Sí? Entonces ahí recomiendo no usar tanto esta cosilla de aquí, no ser tan exacto. ¿Sí? O hacer que corra un poquito más lento quizás. Ahí ocurren esos problemillas. Veamos si se detiene. No, como que no está pasando por el valor. Tiene que pasar por el 5 así exacto y se va. Ah, porque le puse menos 5, sí. Sí, debería detenerse ahí en el. Ya, ahí se detiene. Pero, por ejemplo, si es que tú necesitas que se detenga ahí y necesitas que esto tenga como esa cosilla ahí, lo que puedes hacer es hacer que se detenga como cerquita del 0. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, si es que el A, yo quiero que se detenga cuando está cerquita del 0, entonces vamos a poner que el valor absoluto, ¿sí?, del A más 5, ¿sí?, sea menor que 0.01, no sé, por ejemplo. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá es que cuando el A se acerca al menos 5 se va a detener, pero no se va a detener en el 0 exacto. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Y lo que puedes hacer después es que si se cumple esta condición de acá, ¿sí?, que no es el 0 exacto, entonces hago que valga 0. ¿Sí? Valor A, 0. O sea, menos 5 en este caso. ¿Sí? Entonces hago que se detenga y además lo obligo a que se vaya al 0. Eso. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Vale? Profe, que estaba haciendo el tema del grosor de la línea. Ujú. ¿Y puedo compartir pantalla? Sí. ¿Me dan permiso para compartir? Ahí. Ya. Ahí se ve. Sí, dale. Y aquí solo porque puse esa, entonces lo voy a repetir. Como que se pone gruesa solo el segmento OC y no el OB, pero es porque Ya. agregué esto. ¿Hay que poner una condición ahí o no? Pero el OB, espérate. A ver, devuélvete un poquito. Ya. 7. Cuando llega al 8, muévelo así con el teclado, con la flechita hacia el lado. Y cuando llega al 8 debería crecer el otro, ¿no? Ah, pero ya. Bien, bien, bien. Esto era con el T. Devuélvete un poquito. Ahí. Es en el T3. Entonces, a ver, veamos en el T3. Propiedades. Hoy si se están retirando, chao chiquillos, los que se quieran ir por tema de hora. ¿Y se llama N esa línea, la que va de O hasta B? ¿Esa? Sí. Uy, no sé qué es. Sí, pero se llama N, creo. Segmento N. Segmento N. Ya, a ver, vamos entonces a las propiedades del T3. Grosor línea N es eso de ahí. Y no se engruesa. Grosor línea.
Es que lo que pasa es que después lo puse con el T4, entonces quizás hay que poner alguna condición o no. ¿No? No, debería funcionarte. 5, a ver. Espérate, acéptame esto. Shun, 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 shun. Nos quedamos más solos que el pelado Bades. ¿Cuánto rato lleváis esperando esa talla? No, pues si recién se están yendo. Pues. No, pero un momento va a tirar esa talla, así como que... Ah, no, recién se me ocurrió que empecé a cachar que nos fuimos quedando de verdad solos, pues están los chiquillos nomás. Está pesado esto, ¿eh? Y esto es con el T3. Entonces... Estamos bien ahí, no me sobra ni un paréntesis. T3, T3. Está igual que el de arriba, pero con N. Profesor de línea N. Es que me funcionaba y después lo puse con el T4 y como que murió. A ver. Estas son tonteras sin sentido que uno hace como para probar, ¿no? Ay. Sí. Ujú. No, porque en el color sí lo afecta. ¿Sí? Pero en el grosor no. Y después con el T4 sí lo hace. Va, ¿eh? No estoy comprendiendo qué pasa. Primero la traslación y ahora esto. ¿Cómo? Primero la traslación y ahora esto. No, ahora esta falla sí, no un descarte que me va a pegar. Pero a veces uno como que lo guardáis, cerráis, lo abrís y funciona. Sí, es como que ya se queda pegadito ahí. Sí, ya. Pero igual estamos pasaditos. Sí, Vale. sí, yo tengo clase igual ahora. Sí. Sí. Ya. Así que Vemos, eso. vale. Franco, ¿tú estás esperando para preguntar algo? No, quería ver cómo se hacía, ¿no? Dale. Ya, Ya. chao, profes, profe. que estén bien. Que estén bien, chiquillos, cuídense. Nos vemos, Igual. bye. Ahí los dos hacen